Recording is on. Bueno, buen día. Vamos a arrancar el encuentro de hoy. 8:05. Esto va a quedar grabado. Hoy, como cambiamos el sincrónico de lunes a miércoles, no sé qué cantidad de personas se van a conectar, pero bueno, en cualquier caso quedará grabado. Buen día, Cintia, Melina, a Evangelina, Karina y Gabriela, quienes están ahora en el vivo. Bueno, estuve leyendo un poquito los planes. Antes de arrancar, comento un par de cositas para que queden acá y también para ustedes. Hay algunos que avanzaron muy bien, incluso con el punto de objetivos, que ahora lo vamos a ver en pantalla y a analizar un poco. En otros casos, de la lectura anterior no hubo avances, con lo cual ahí hay que empezar a escribir o trasladar todo lo que están escribiendo en otro lado al plan del archivo del Drive. Eso es importante porque es la manera de avanzar. Y otra cuestión que vi que en algunos planes agregaron el punteo y el análisis de estado del arte o antecedentes al archivo del Drive. Si es momentáneo y les sirve tener todo junto, perfecto, pero recuerden que esa tarea no va ahí, sino que es el comienzo de lo que después va a enriquecer otros dos puntos del plan, que van a ser herramientas teórico-conceptuales y diseño metodológico o metodología, que son los dos puntos finales del plan. Eh, es decir, ahora puede quedar en el archivo, pero no es un punto del plan a entregar a la facultad cuando quiero empezar a escribir mi TIF y demás. El punto de estado del arte y antecedentes es una búsqueda que ahora comenzó, vemos cómo se hace con palabras claves, de qué manera un TIF de investigación, producción o reflexión de prácticas anterior puede ser insumo para lo que yo estoy pensando ahora. Digo, ese mecanismo es el que nosotros como ejercicio practicamos, pero no necesariamente va en el plan el detalle de la búsqueda que hice. Sí, después los insumos o los conceptos o metodologías que encontré los voy a colocar en el plan, pero no el ejercicio este. Pero insisto, si sirve que quede ahí por el momento, está todo bien. Y además es una tarea que sigue, ¿no? Como decíamos la otra vez, cada vez que uno empieza a hacer un trabajo de este tipo, se va encontrando con otras cosas, con otros trabajos, con otros TIF o incluso otro tipo de documentos académicos que después sirven para enriquecer ese estado del arte o los antecedentes. Así que es una tarea que va a seguir. Eh, Bien, dicho esto, vamos a dividir el encuentro de hoy en dos momentos. Uno, vamos a ver un par de planes de los que estuve visando de ustedes con objetivos formulados y corregir en pantalla. Corregir, sugerir, charlar. ¿Para qué? Para que el que todavía está medio en babia o no escribió nada o está sin subir al Drive sus avances o dudando, bueno, clarifique un poco sus ideas. Siempre es bueno ver otro caso para después volver a nuestra cabeza y a lo nuestro y decir, ah, claro, es por acá, ¿no? O se formula de esta manera. Y después de nuestro encuentro sincrónico, que finalizará a las 9, ahí se va a activar el módulo 8, como decía hoy en pantalla, que es justificación. Justificación es otro de los puntos del plan, muy, muy sencillo, verán, pero es el momento en el cual pensamos cuál es el aporte de nuestro TIF. Y ahí hay que explicarlo brevemente. Y después están herramientas teórico-conceptuales y métodos y técnicas o diseño metodológico y ya tenemos el plan, ¿sí? O sea que es un momento donde hay que ponerse a escribir. Eh, bueno, yo voy a compartir pantalla y voy a compartir un plan que justo creo que es de una de las personas que está en línea, que es Cintia. Así que Cintia, vamos a dialogar sobre tu formulación de objetivos, que lo quiero poner como ejemplo, ¿sí? ¿Cómo, Qué presión. cómo va? No, pero todo bien. Yo quiero aclarar que yo soy una de las personas que puso el cuadro, o sea, la respuesta de antecedentes en el contexto que te conté, o sea, Ujú. por privado. Lo puse ahí porque, nada, quería como no perder el hilo y ponerme al día.
Pero si no es ahí, vos preferís que yo lo separe y lo ponga en otro lado, no hay drama. No, por ahora puede estar. Lo que digo es, sobre el final de nuestra cursada, el plan tiene que estar limpio de todo lo que no se pide para entregar. Entonces, ahí o va a ir en otro punto eso que agregaste o lo ponemos en otro lado. Perfecto. Pero bueno, mira, voy a hacer el ejercicio de qué hace alguien cuando uno entrega un plan, ¿no? Y pasa por consejo y es visado y es evaluado, etcétera. Lo primero es ir a ver cuál es el tema de ese plan. O sea, uno encuentra un tema, en este caso cuerpos mariposa, entre el cambio, los derechos y el silencio, representaciones sociales de personas trans, travestis y diversidades en las experiencias con el sistema público de salud en La Plata. Es decir, uno encuentra, ok, está planteado el tema, está planteada la población o el sector de la población con el que se va a trabajar, hay un recorte espaciotemporal, se habla del sistema público de salud en una ciudad. Quizás no se aclara cuándo, pero por ahí en la descripción después puede estar. Digo, no necesariamente acá tiene que decir en 2026 o entre 2025 y 2026. Digo, a veces se agrega el recorte espaciotemporal acá, a veces no, y uno lo especifica en este punto, ¿no? Que acá sí debería estar eso. Si querés te lo comento. Perfecto. Bien, lo que quiero mostrar es que de este tema que leímos recién, uy, el objetivo es analizar las representaciones sociales que construyen las personas trans, travestis y diversidades sobre sus experiencias en el sistema de salud de La Plata, identificando los procesos comunicacionales que intervienen en la producción de sentidos en torno al acceso, el trato y el ejercicio de derechos. Nuestro ejercicio hoy, en este momento, es, bueno, este objetivo general se condice con lo que puse como tema. En principio, hablo de representaciones sociales en un lado y representaciones sociales en el otro. También especifico con quiénes voy a trabajar y en el sistema público de La Plata. Esta segunda parte yo te la voy a sombrear porque no está ni bien ni mal, pero quizás puede ir en otro lado. Ahora vamos a ver si se repite en un objetivo específico. Porque así como está, hasta llegar a La Plata, es válido como objetivo general también, ¿sí? Vamos a los específicos. Yo no sé si están tus palabras claves a mano. Sí, acá está. Obstáculo, no. Palabras claves no tenés, ¿no? No las escribiste aún. No, creo que en un principio las había puesto, pero como después no estaban como muy definidas, creo que las quité cuando eh, quise hacer algunas modificaciones en el trabajo y tuve algunos inconvenientes con el Drive. Ah, ¿qué pasó? Y quise aceptar tus modificaciones o sugerencias y poder optar otras y por momentos perdí parte del contenido, así que retomé con otras. Ah, Puede ser que no está ahí. Yo tengo un borrador hecho en otro lado, ok. así que de última las traslado del otro lado. Pero igual las palabras claves tenían que ver con género, eran género, accesibilidad, derechos, salud, iban como por esa línea. Bien. Bueno, porque acá es el momento en el cual las revisamos, en el sentido de, bueno, lo que puse como palabra clave, ¿están objetivos? Si están objetivos es porque efectivamente quedan. Si yo ahora estoy definiendo los objetivos y de repente hay un concepto que me doy cuenta que no estoy poniendo acá, es porque lo pensé como palabra clave, pero no va tomando forma y la tengo que sacar. ¿Entiendes? Como una Ok. el plan es una revisión permanente en ese sentido. Ujú. Es dinámico. Entonces, con esta idea de analizar representaciones sociales que construyen las personas trans, travestis y diversidades sobre sus experiencias en el sistema público de la Ciudad de La Plata,
dentro de ese paraguas, que es el objetivo general, los específicos deberían contribuir a eso, ¿no? Entonces aparece describir las experiencias comunicacionales que atraviesan las personas trans, travestis y diversidades en su interacción con instituciones y profesionales del sistema público de salud. Está bien, me imagino que esto es producto de o entrevistas o un análisis bibliográfico, después veremos en metodología qué se propone para lograr esto, ¿no? Identificar los sentidos, discursos y prácticas que configuran situaciones de reconocimiento, vulneración o silenciamiento en el acceso a la salud. Acá, ¿esto saldría del objetivo anterior? Sí, la idea lo pensé en el marco de poder hacer quizás un modelo de una entrevista semiestructurada para poder rastrear, o sea, hacer similitudes o diferencias eh, en sus propios recorridos, en la accesibilidad al sistema. Eh, Así medio como que lo fui pensando. Producto también de uno de los antecedentes que había leído, Ujú. que buscaba como un poco plasmar eso, en el marco de poder hacer con porcentajes cuáles eran la cantidad de personas que durante X cantidad de tiempo accedían o habían podido acceder al sistema de salud, cuántas habían bajado de eso, o sea, cuántas personas se habían perdido en el camino y entonces cruzar eso de cuántas personas que se perdieron en el camino tienen que ver eh, con el silenciamiento o con la no empatía del sistema público en la contención de las historias de cada uno. Ok. Te digo esto porque al principio, digo, apenas uno lo lee, es como, bueno, se parece al anterior, ¿no? Porque digo, cuando uno describe esas experiencias es porque el primero las identificó, bueno, pero es una cuestión de ir, los objetivos también se formulan y después se van como puliendo o mejorando, ¿no? Pero la idea es como que ninguno se parezca a otro entre los objetivos específicos, como que sean cosas bien concretas. Eh, Bueno, si el primero te parece que está bien, el segundo lo podría como poner entre comillas y reformularlo. no, es que estoy pensando ahora también, Ah, por ejemplo, la pregunta es, ¿esto que vos querés identificar, los discursos, sentidos, prácticas, es el producto de las mismas entrevistas o, por ejemplo, estás pensando un relevamiento de otra cosa o de en otros realidad yo pensaba documentos? que de las propias entrevistas iban a salir como muchos grandes grupos, o sea, de información que como es semiestructurada, o sea, podían agruparse. Ujú. Más allá de eso, o sea, puedo levantar la información que me puede brindar el propio sistema en esto, o sea, ¿no? Digo, la cantidad de gente que accede al, al sistema público de salud y cuántos permanecen o cuántos no, o sea, cuántos llegan realmente al objetivo, cuántos son por tratamiento de hormonización, cuántos tienen que ver con transformación de género, cuántos tienen que ver con enfermedades preexistentes o adquiridas. Claro. Yo, entonces, a ver, está bien esta distinción que haces. Yo agregaría un objetivo que estoy viendo el tercero y no lo es. Agregaría uno que sea, eh, no sé, lo inventamos ahora, pero me refiero a poner como más en primer plano estos datos, estas cifras y este escenario diagnóstico, digamos, que te motorizó a hacer este trabajo, ¿no? Entonces, uno puede poner en un objetivo específico algo así como eh, explicar las cifras, te lo pongo en bruto, después vos lo ves, ¿no? Eh, que sostienen una situación de vulnerabilidad en la población que vas a analizar. Me refiero a que uno entienda, ok, en una parte del TIF
va a estar explicado en cifras esta problemática, ¿sí? Sí, Que eso obviamente es algo más bibliográfico, o que quizás ya lo tenés, o que quizás a partir de la profundización de los antecedentes lo podés traer a una introducción de un TIF donde decís, mi objetivo es tal, voy a hablar de esta temática, en los últimos años pasó tal cosa, o viene pasando tal cosa, o con tal programa se cambió de nombre y a partir de ahí tal cosa, todo lo que venimos charlando. Incluso yo te diría, si tenemos que ponerle números, podría ser el objetivo 1, podría ser el objetivo 2, que es examinar cómo las políticas públicas y los marcos normativos son apropiados, interpretados, intencionados en las prácticas institucionales, digo, ponerlo como el foco ahí, y después ir al trabajo de campo, que serían estos dos. Es como que uno lee y dice, ok, primero hay como una profundización de la situación, con cifras, con otros trabajos, con antecedentes, etcétera. Después hay un foco en qué pasó con esas políticas públicas y los marcos normativos, si las políticas públicas llegaron o no, digo, si también hay data de eso o si sale de las entrevistas mismas. Y después sí ya va a la descripción de experiencias. A ver, a mí me parece que los objetivos así están muy bien. Quizás se pueda agregar uno. Volvamos a esto que marcamos acá, identificando los procesos comunicacionales que intervienen en la producción de sentidos en torno al acceso, el trato y el ejercicio de derechos. Esto de alguna manera está en los específicos, ¿no? sí, yo me imagino que en los propios relatos, o sea, va a aparecer, o sea, esta identificación de cuál es el proceso o sea, o si el proceso va a tensionarse, el proceso de comunicación es lo que repele o acerca a los sujetos al propio sistema. O sea, si te sentís identificado, contenido y acompañado en ese proceso, o si es el sistema de comunicación o los procesos de comunicación puestos en funcionamiento lo que hacen es repeler. Claro, está bien. Bueno, ahí leyendo los específicos me cerró más el general. Porque hoy me quedaba como largo y como que no entendía la segunda parte y la verdad es que ahora le encuentro más sentido. Bien, yo trabajaría con esto. Vería si también puede pasar esto, ¿no? Que lo digo para vos y para todos. Por lo general los objetivos son como nuestro norte. Después cuando empezamos a hacer el TIF, bueno, yo prometí describir esto, yo prometí identificar esto y plasmarlo en el trabajo, explicar cifras, digo, todo eso después tiene que estar. Ahora, a veces pasa que en el trabajo de campo, por ejemplo, si haces unas entrevistas y surge otra temática importante que no fue tenida en cuenta acá, que igual son bastante abarcativos, yo creo que sí, pero uno puede después agregar otro objetivo específico en el trabajo. Incluso cuando entrega el TIF lo puede explicar, o el director o directora que te acompañe puede decir, bueno, en el medio del trabajo surgió otro interés que se sumó, se transformó en un objetivo específico y fue parte del trabajo y es tal. Eso es posible. Digo esto porque a veces sin hacer el trabajo de campo o imaginando cómo sería, después por ahí vamos a campo y nos encontramos con otras cosas, ¿no? Como para también dejar abierta esa posibilidad. Pero bueno, y de los antecedentes veo que uno te sirvió para la metodología en el caso de las entrevistas semiestructuradas. ¿Te acuerdas de qué autor o Sí. autora? Es un trabajo y es una publicación de una revista que hace un análisis de un trabajo de otra, o sea, retoma la publicación en la revista, retoma el análisis y la construcción de esa metodología. Y también de ahí se desprendió porque estuve pensando, o sea, cómo puedo hacer, porque obviamente en el sistema de salud, o sea, se privilegia, o sea, la confidencialidad de los datos de las personas, con lo cual no, o sea, no puedo acceder por ese lado. Mm. Y lo pensé en términos de contactarme
con algunos referentes que son importantes a través de redes sociales, o sea, que militan, digamos, esto para ver si de ahí puedo generar cierto contacto y cercanía para bajar la herramienta. Ok. No, porque digo, en general en un TIF uno puede ir a la parte de metodología y encontrar que alguien hizo entrevista etnográfica, que Google la define como tal. Ese es el dato que ahora estamos buscando. Entonces, ¿por qué entrevistas semiestructuradas? Bueno, porque tienen tal característica que tal autor las define como tal. Eso, tenerlo en cuenta para el punto de metodología o diseño metodológico que viene en breve. Hay uno explica qué técnicas se imagina que va a usar, pero también las define. ¿Sí? Ok, y no solo esto que me decís, o sea, no solo la definición de la herramienta, sino la justificación de por qué la elección de esa propia herramienta, fundada teóricamente. Sí, o decir, bueno, para este trabajo me imagino utilizando o decidí utilizar este tipo de técnica porque me va a servir, porque está definida de tal manera y, o sea, explicando el por qué, ¿sí? Justificando, digamos, por qué está elegida, por qué es semiestructurada y no etnográfica o abierta, que por ahí tienen sutilezas en las definiciones. Bueno, etnográfica es bastante diferente, pero a veces una estructurada o semiestructurada también hay que explicar el por qué, ¿no? Pero bueno, eso ya llegaremos y también hay materiales para verlo. Eh, ok. Bueno, nada, a ver, tu caso está muy bien, va avanzando muy bien. Yo quería poner esto como en primer plano para que veamos que los objetivos es sentarse a escribir y ver qué sale y a veces sale de una y a veces no, y a veces falta poco, a veces falta mucho, pero digo, en tu caso está como bastante claro. Yo le daría este orden como para que vaya como contando el cuentito, diría, ¿no? Como, bueno, si el trabajo promete esto, promete analizar las representaciones sociales que construye esta población, para eso necesito explicar la situación general con cifras, antecedentes, digo, como vengo haciendo todo este relevamiento en todo este tiempo. A partir de eso, explico políticas públicas, marcos normativos, si se apropian, no se apropian, qué tensiones hay, etcétera. Después me voy a los casos concretos con experiencias comunicacionales que atraviesan esas personas y después a la identificación de sentidos, discursos y prácticas. Bien, bueno, nada, dejémoslo abierto. Puede ocurrir que se agregue alguno más, pero la verdad que va muy bien. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Bueno, gracias, profe. Súper claro. Por nada. A ver, ahí ustedes me están viendo a mí, perfecto. Bueno, voy a compartir otro plan, no sé si se sumó o no, pero... Bueno, acá tenemos un plan de Celeste y Soledad. No sé si alguna de ellas está en línea, si quieren hablar perfecto, y si no, les voy a hacer el mismo ejercicio que hicimos recién, ¿no? Con Cintia. Si yo voy al tema del TIF, este es un TIF de producción, recién tenemos uno de investigación, vamos a ver cómo formulamos los objetivos en un TIF de producción. El título provisorio del tema es Fuera de Sincro, un podcast sobre la reconfiguración de la interacción comunicacional mediada digitalmente en sujetos de la generación millennial. Entonces sabemos, bueno, va a ser un podcast sobre este tema. Vamos a objetivo general. Toda esta parte es un poquito larga, después se lo voy a decir. Y aparece producir una miniserie documental sonora en formato podcast que analice y ponga en discusión la reconfiguración de las normas de interacción comunicacional mediada digitalmente en los sujetos de generación millennial. Perfecto. Bueno, acá o pondría acá podcast solamente o esta definición más ampliada la llevaría a tema. Una pavada, pero
hace ruido que en un lugar diga podcast y en otro una miniserie documental sonora en formato podcast. Por lo que veo no están las chicas, ¿no? Pero bueno, es esto. Tema, ya esto nos queda a todos, ¿no? Lo que digo en el tema tiene que aparecer en el objetivo general formulado de la misma manera. Tiene que haber congruencia en eso. Si yo puse un tema, pero ahora defino el objetivo general y estoy aclarando más, bueno, vuelvo al tema y lo aclaro, ¿no? Y una distinción importante en los objetivos específicos de un TIF de producción es que distinguimos los cognitivos de los procedimentales. Habrán visto en el módulo de objetivos que en general todos los TIF tienen cognitivos, que son objetivos donde uno busca conocer, como recién repasábamos en el plan anterior. Quiero identificar esto, explicar esto, analizar tal cosa. Pero la particularidad de los TIF de producción es que también tienen objetivos procedimentales, de explicar cómo voy a hacer algo, ¿sí? No solo querer conocer. Entonces acá están distinguidos de esa manera, que es lo que se aconseja en general. Entonces, bueno, para producir este podcast hay objetivos cognitivos que son identificar las reglas implícitas que organizan la comunicación interpersonal en plataformas de mensajería y redes sociales, tiempos de respuesta, disponibilidad, interpretación de silencio y uso de recursos expresivos digitales. Analizar la transición de las prácticas comunicacionales analógicas a las digitales en sujetos de la generación millennial para identificar sus procesos de alfabetización y adaptación progresiva. Caracterizar las transformaciones en la noción de interlocutor a partir de la interacción cotidiana con sistemas de inteligencia artificial conversacional. Reconocer las tensiones entre asincronía técnica y expectativa social de inmediatez en la comunicación mediada digitalmente. Bueno, a ver, palabras claves, creo que no están. Vamos a agregar las palabras claves y chequear que todas se vean reflejadas en los objetivos. Bien, procedimentales. Diseñar una estructura narrativa analítica para 3 episodios de 30 minutos que articulen los testimonios como con el análisis de las mediaciones tecnológicas. Realizar entrevistas en profundidad a sujetos pertenecientes a la generación millennial para la obtención de material empírico. Elaborar guiones. Bueno, acá empieza a pasar algo con los procedimentales que yo, atención quienes van a hacer TIF de producción, que yo siempre recomiendo, porque empiezan a aparecer cosas como, bueno, ¿en qué momento hago acá? ¿Primero hago las entrevistas o primero elaboro los guiones? ¿El montaje lo voy a hacer antes de todo esto y no después? A veces no está tan claro la temporalidad. Por ejemplo, estos dos últimos sí los haría como postproducción, ¿no? Una clave para pensar esto es distinguir en 3 momentos, pensando la preproducción de un producto, el momento de producción y la postproducción. Entonces, yo me imagino el diseño de la estructura narrativa como parte de preproducción, por ejemplo, pero antes de realizar las entrevistas me imagino otro momento de preproducción que sea planificar las posibles entrevistas para, digo, antes de realizarlas, eso se planifica, a quién, cómo se va a hacer. Bien, y después esto obviamente se puede profundizar, ¿no? Porque, digo, todo lo que es edición y demás se puede profundizar. Entonces tenemos otro caso de
objetivos de un TIF de producción donde señalamos que el tema tiene que coincidir con el objetivo general. Y fíjense que el objetivo general aparece directamente con la producción, ¿no? Producir un podcast, realizar un podcast, hacer un podcast, crear un podcast. Digo, el verbo es bien procedimental, no es cognitivo. En cambio, en los cognitivos quiero conocer. Y acá, fíjense que si bien está todo esto, después habría que ver si realmente es todo esto, es menos o es más. Ahora, como no están las personas que lo escribieron, me dan como ganas de preguntar cosas, pero bueno, será la próxima. Y en los procedimentales siempre se recomienda dividir en estos 3 momentos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se diseña? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo después eso se lleva a cabo y se concreta? ¿Y qué detalles finales de postproducción necesito para después publicar el podcast? O, por ejemplo, acá también faltaría. Digo, en ningún momento está explicando cómo se va a presentar estéticamente, cómo se va a diseñar la imagen de ese podcast, etcétera. Bien, dejo de compartir acá, quedan los comentarios para esta persona y tengo otro trabajo que quiero mostrar para ver los objetivos específicos. A ver. No. Profe, después me gustaría consultarle, porque nosotros somos los de turismo sustentable y honestamente me costó, o sea, no estaría encontrándome en cuanto a los objetivos, Mm, sobre todo porque le hicimos caso y vamos a, o sea, desarrollar directamente la serie web, o la serie de 3 capítulos, sí, eh, para YouTube. Pero eso a mí en lo personal me descolocó porque yo lo pensaba mucho en clave de marketing, que ahí es como digo, bueno, ya está, estoy en mi salsa, puedo generar, o sea, los objetivos que yo había escrito en su momento iban muy orientados a eso, como diciendo, bueno, hay que acaparar de determinado nicho, hay que llegar a determinado mercado, lograr determinadas cuestiones de público, pero cuando me tengo que sentar en modo persona que está produciendo solo una serie, quedé en blanco. O sea, sinceramente no sé qué decir, o sea, más que decir, bueno, producir una serie web sobre turismo sustentable en la ciudad de Buenos Aires que muestre las prácticas eco-friendly en la ciudad. Ese sería el general, ponele. sí. Pero después en lo específico, cuando tengo que poner, o sea, después puedo poner las cuestiones procedimentales de la preproducción, producción y postproducción, que eso también, pero después cuando hay que ir a lo cognitivo, yo digo, ¿qué digo acá? Tipo, qué sé yo, perdón que me exprese así, pero No, está sinceramente bien. quedé en blanco. Pero, a ver, primero, Por ahí es la solución que venís a plantear, ¿no? O cómo venís a ayudar, o qué venís a analizar sí, o qué sobre una querés conocer. problemática. Digo, el producto este que da a conocer, ¿qué querés conocer o analizar o pensar? Más allá de explicar que está bien, que pienses los procedimentales, pues bueno, hay que explicar cómo lo haces. Pero es eso, no. Yo creo que lo que nombraste anterior eran consideraciones del marketing un poco más pensadas a qué va a aportar esto, ¿no? O con quién viene a dialogar. Pero eso lo explicás en el punto 4 y después vas a ver ahora cuando activemos
el módulo 8 de justificación cuando termina este sincrónico, que también va ahí, que aporta el TIF una vez realizado. Pero es un ejercicio pensar esto. Digo, ¿vos qué crees, en qué crees que va a aportar este trabajo? ¿No? Preguntándote eso, ya parte de eso va al punto de justificación. Sí, no sé, a ver, ponele, acá es como que me saco la careta, pero yo cuando pienso, ponele en nuestro trabajo, Mm, busco 3 puntos, ponele, como para justificar nuestro trabajo. Uno, de que la ciudad de Buenos Aires fue elegida como la más deseada o algo así para visitar en este 2025, según tal revista o blog o algo así de turista. mm. Después, algo sobre el Laudato Si del Papa Francisco, sobre cuidar la casa común. Y tercero, como una posibilidad económica a desarrollar en Argentina ante, bueno, estamos atravesando una gestión donde se prioriza mucho todo lo rentable, el negocio y demás, y bueno, pensando un poco en clave de eso y también un poco de decir, bueno, hagamos negocios conscientes, me pareció interesante, tipo, bueno, el turismo sustentable, que veo que en otros países se está llevando a cabo y en Argentina está bueno, tipo, ese concepto poder comenzar a instalarlo a nivel discursivo. No sé, Bueno, por pienso ejemplo, eso. de lo que estás diciendo, se me ocurre un objetivo cognitivo que sea describir la relevancia del turismo sustentable en ciudades como, o en la ciudad de Buenos Aires concretamente, que es el lugar donde ustedes van a trabajar, si no me equivoco, y Sí. su incidencia en el turismo local, o bueno, también hay que ver esa parte, ¿no? Ah, Pero eso es un objetivo, ¿entendés? bien, sí. Yo creo que no tenés que eliminar nada de lo que estaba pensado, sí adecuarlo a la forma del objetivo. O sea, el objetivo es siempre, en los cognitivos uno quiere explicar, analizar, digo, son verbos claves para formularlo. Y después siguen procedimentales, bueno, a ver, está bien, ahora lo acotaron para hacer el TIF en esta producción audiovisual para YouTube. Bueno, ¿qué tarea de preproducción tengo que hacer? ¿Qué producción? ¿Y qué cuestiones de postproducción? Bueno, y escribir eso. O sea, todo lo que exceda a lo concreto va en otros puntos del plan. Acá en objetivos hay que ser como muy concreto con qué producto hago y cómo lo hago en objetivos procedimentales y qué cosas quiero conocer o explicar alrededor de ese producto. Bueno, uno es el que acabamos de nombrar. Ah, perfecto, perfecto, listo, listo. Ahora me voy con la cabeza mucho más clara, profe. Posta, mil gracias. Ahora después cuando terminemos la clase lo voy a escribir, pero necesitaba consultarle eso porque literal quedé en blanco y yo lo pensaba mucho en clave de marketing en su momento. Claro. Así que, así que de verdad, me aclaró mucho la cabeza, profe. Gracias. Incluso otro, como para cerrar, incluso otro objetivo puede ser eh, explicar la relevancia del marketing para la realización de un producto así y cómo puede incidir en que sea exitoso o no, digamos. Eso también puede ser otro objetivo cognitivo. Pero bueno, Pero ¿cómo puedes explicar la relevancia del marketing en nuestro, o sea, de manera implícita o cómo? Porque, o sea, cuando uno, o sea, pero explicarlo en el documental o por fuera del documental cuando nosotros tengamos que hacer la memoria. en la memoria, en la memoria. El documental es el Ah, producto que vos decidís hacer. Ahora, todo ah, clip de producción tiene su memoria donde yo reflexiono sobre cómo se hizo eso. Por lo general, perfecto. yo doy respuesta a los objetivos cognitivos en la memoria. Perdón, ¿cómo? Doy respuesta No, en los...
de los objetivos cognitivos de un plan de TIF de producción, las En cosas que queremos memoria. hacer, por lo general se analizan en la memoria. Después eso obviamente se ve reflejado en el producto porque yo estoy hablando de lo mismo, pero en cuestiones más teóricas yo lo voy a saldar en la memoria de ese producto. El producto puede ser lo que yo quiera hacer. Bueno, en este caso ahora justo puse otro en pantalla. Pero las respuestas a los objetivos cognitivos van a estar explicadas en la memoria. Ah, perfecto. No tiene que estar siempre explicado todo en la serie, ponele, No, lo que no. vamos a analizar. La serie habla de ese tema y vos le vas a dar el contenido que consideres, pero ahí no vas a tener que explicar la importancia del marketing. ¿Entendés? Sí. Ah, perfecto. Bien. Perfecto. Listo, listo, ya. Mil gracias por posta. Ya la cabeza clarísima. Ya tengo. Así Bueno, que nada, gracias. genial. Avancen por ahí y pónganlo en el drive, así lo voy leyendo. Bueno, acá Sí, 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 tengo sí, sí. otro que no sé si está Soledad, pero también es otro tip de producción y vamos a ver algunas cositas. Primero, si coincide con el tema que ella planteaba en un comienzo, cuento literario, thriller psicológico en formato audiolibro sobre violencia de género en entornos digitales e impacto subjetivo en mujeres y adolescencias. Si me voy a el objetivo general, elaborar un cuento de thriller psicológico sobre violencia de género digital destinado a adolescentes de 16 a 18 años con el fin de generar conciencia, promover la reflexión y visibilizar la problemática. Tiene sus diferencias, acá le voy a hacer el mismo comentario que hice en el otro plan, revisar que el tema coincida con el planteo del objetivo general. Pero se entiende en ambos casos que lo que quiere hacer es un producto y que es un cuento de género thriller psicológico. Ahora, hay una cuestión, no sé si está Soledad, creo que no, pero si está, le pregunto, que es ¿por qué adolescentes de 16 a 18 años? Digo, ¿por qué no le interesaría esto a alguien de 15 o a alguien de 19? ¿No? O a alguien de 25. Digo, uno no tiene que leer algo siempre que represente a la misma edad. Puede alertar a un padre sobre una situación y prestar atención a eso como padre o como madre. Pero bueno, en principio parece que acota mucho, ¿no? Bien, me voy a objetivos específicos y ahí me encuentro algunos cognitivos. Que dice investigar sobre cómo el territorio digital se configura como un nuevo campo de acción para la circulación de violencias de género. Yo iría directamente con explicar. Se entiende que uno investiga para explicar eso, ¿no? Analizar cómo se manifiestan las violencias de género digitales en adolescentes y acá de nuevo este recorte. Quizás es el recorte que está imaginando la persona con un caso real por el cual va a hacer este cuento. Ahora, después quizás esté viendo la grabación, insisto en pensar cómo puede ser más abarcativo. Digo, violencias digitales en adolescencia en general o tiene una particularidad de esta edad. Indagar en el impacto subjetivo de general de la violencia. Bueno, acá después hay que ver en metodología cómo se está pensando esto, si hay un relato, una entrevista, un caso concreto. Y algunos procedimentales, diseñar la estructura del cuento teniendo en cuenta las características propias del género, organizar personajes del cuento y las escenas ficcionales que representan la violencia de género en función de la información recabada en la investigación. Bueno, lo mismo que sugerí en el otro caso.
conviene siempre pensar las tareas concretas de cada uno de estos 3 momentos. Bien, y acá hay un montón de palabras claves. Violencia de género digital, subjetividad, adolescencia, perspectiva de género, nuevas tecnologías, redes sociales, cuentos, thrillers. Bueno. Hay otra cuestión, pero bueno, como no está la persona, lo voy a señalar acá. ¿Por qué adolescencia y no juventud o juventudes? Esto es una cuestión teórica, pero no es lo mismo hablar de adolescencia, que es un término que viene más de otras disciplinas, que hablar de juventudes. Juventudes es es un tema enorme en las ciencias sociales y puntualmente en comunicación hay muchos trabajos que se nutren de las ideas de diferentes autores y autoras que estudiamos juventudes. Entonces, quizás si uno tiene que hacer una búsqueda de antecedentes para un trabajo así, encuentre mucho más por esa palabra clave que por la palabra adolescencia. Así que es una de las sugerencias que podría hacerle a este trabajo. Bien, voy a dejar de compartir este documento y nos queda tiempo para revisar uno más. Yo estuve viendo, la mayoría no concretó mucho como para mostrarlo, pero si alguien quiere, tenemos 9 minutos para ver un caso. Profe, ¿podríamos ver el mío? Tiziana, ¿hablaste vos? Sí, sí. Dale, a ver. Recordame tu apellido. Roger. Ahí estás. Ahí lo vemos, Yo ¿no? estaba un poco perdida, la verdad, porque empecé a escribir el TIF hace poco, em, y la verdad es que los objetivos no sé qué tan bien están. Quería poner más procedimentales, más que nada porque es un trabajo de producción, pero no me quedaron muchos, la verdad. Ok, producción de un fanzine gráfico en formato físico para visibilizar la escena audiovisual independiente de la ciudad de La Plata. Ese es el objetivo, o sea, el tema de tu TIF. Si vamos al objetivo general, producir un fanzine gráfico en formato físico para visibilizar la escena audiovisual independiente de la ciudad de La Plata. Coincide, perfecto. Objetivos específicos. Ok. Acá, bueno, lo que vimos hoy, sería ideal distinguir en cognitivos y procedimentales, ¿no? Esto que estamos viendo en los otros casos. El primero no es un objetivo del TIF. Sí es un deseo o un posible aporte de esto. Así que esto va a justificación, que es el punto que ahora voy a activar en el aula web y es el punto siguiente. Bueno, acá está el punto 6. Pero no es todo lo que sea horizonte de expectativa de lo que para mí el TIF va a ayudar en un área, en un tema, para visibilizar, para aportar a la construcción de conocimiento de una escena en particular. Todo lo que es, todo el efecto de mi trabajo, una vez que esté terminado el TIF, va a justificación. ¿Sí? Ahí yo le explico a quien lea este plan, mira, el plan está bueno porque va a tener estos resultados, va a aportar esto, va a contribuir en esto. ¿Se entiende? Ese sería como tu objetivo personal, pero no objetivo del plan de TIF. Sí, uno de los objetivos, porque recién lo estaba pensando, podría ser difundir, o sea, en vez de ese tipo de objetivo que puse como primero, podría ser algo como difundir, digamos, la escena audiovisual independiente. Eso en justificación también. Porque Ahí va. acá lo que nos centramos es en qué pasa mientras hago el TIF hasta que esté terminado. Después, ¿qué hago con eso? Ya es otra cosa. Pero yo lo puedo sugerir en justificación.
acá me centro en lo que hay que hacer para que el producto termine siendo un fanzine, ¿no? Entonces, por ejemplo, relevar e identificar actores y espacios que conforman la escena audiovisual independiente de la ciudad de La Plata. Está bueno, pero ¿para qué sería ese relevamiento? Te lo pregunto. Yo creo que Para describir para una escena, digamos, o... claro, sí, sí, Ok, sí. entonces yo directamente, o sea, está implícito que hay un relevamiento y demás, pero yo pondría, uy, una sugerencia sería directamente describir ese sí es un objetivo. O sea, relevar e identificar es una tarea, pero yo eso lo voy a hacer, entonces después lo voy a describir en el trabajo. Son sutilezas, vieron, ¿no? En objetivos hay algunas palabras que quedan mejor. Eh, y siempre son sugerencias, pero digo, se entiende mucho más. Relevar e identificar es más una tarea. Ahora, si con eso yo voy a describir un escenario, como para que el que después lea mi TIF diga, ah, ok, tiene sentido hacer un fanzine de esto, porque mira toda la gente que trabaja en el tema, en esta descripción que hizo esta persona que viene trabajándolo. Después, realizar entrevistas en profundidad a realizadores y referentes de espacios de exhibición alternativo. Esto sería un procedimental, o sea, este es cognitivo, ¿no? El que vimos recién. Este sería un procedimental, habría que ver en qué momento del trabajo. A mí se me ocurre que es preproducción. ¿El contenido del fanzine cuál sería? El contenido sería, bueno, parte de las entrevistas. Pensaba hacer alguna como reseña de alguna película. eh, y eso es lo que tengo pensado más o menos ahora. Ok. No, porque en todo caso, está bien, es realizar entrevistas. Mm, Cuando separes en cognitivos y procedimentales, antes de realizar entrevistas, tendría que estar la parte de la planificación de esas entrevistas, como marcar bien esos 3 momentos de preproducción, producción y postproducción. Y después, ¿qué se hace con esas? Eso también, claro, eso también lo tengo que escribir en los objetivos, o sea, como medio la parte de preparación de las entrevistas y demás. Sí, por lo menos para dar cuenta de que tenés bien diagramado todo. O sea, uno en un plan tiene que ser específico en la mayor cantidad de detalles de cómo se va a hacer eso, ¿no? Entonces, en objetivos, el ejercicio nuestro ahora es desmenuzar, bueno, a ver, está bien, ves entrevistas, pero primero las tengo que planificar. ¿Con quién va a ser? Y con referentes de espacios de exhibición alternativos, pero también con realizadores o con cineastas locales, por ejemplo. Bueno, entonces va a haber un momento de planificar a quiénes. Después va a haber un momento de concretar esas entrevistas. Y después va a haber un momento de, bueno, con esas entrevistas, ¿qué hago? ¿Cómo las incluyo? Y quizás una va entera y es, nada, la nota central del fanzine. Otras pueden ser o me pueden servir como insumo para hacer una nota y poner textuales de 3 de estos referentes hablando de la nueva tendencia de los espacios de exhibición alternativos en La Plata. Y otras, quizás eso me sirve de otra manera. Pero digo, marcar bien esos momentos. Después, bueno, lo de diseñar, diagramar y producir, hay que desmenuzarlo más, ¿no? O sea, qué tipo de diseño va a tener, si te estás imaginando una estética. Finalmente, también en algún punto, en algún momento el punto 4, eso después lo voy a revisar, también uno explica, ¿no? Cómo se va a producir. Bueno, igual acá está explicado, sí, creo que lo había leído esto. Pero bueno, hay como que, te diría, meterle un poco más de trabajo y escritura a los objetivos específicos, sobre todo, ¿no? Y a qué cosas quiero dar a conocer en objetivos cognitivos, más allá de explicar cómo en procedimentales se va a hacer el fanzine. Ok, perfecto.
¿Tus palabras claves estaban por acá? No. No, no las escribí, no sabía si había que escribirlas ahí también. Sí, va en Como el final del punto 4, Ok, porque me gustaría saber bien, bueno, con qué conceptos estamos trabajando, ¿no? Más allá de la idea de fanzine y de la escena audiovisual independiente de La Plata. Digo, atrás de esto, ¿qué ideas fuertes, teóricas están en tu cabeza como para producir esto? Puede ser que hay una identidad particular. Bueno, trabajamos con identidad o identidades. Digo, es una palabra clave y en algún momento también tiene que ser parte de un objetivo específico donde, por ejemplo, ponga relevar y analizar las identidades de la escena local platense y ya. Y ahí hay un objetivo específico más. Pero bueno, eso, si no están las palabras claves, es difícil inferir, ¿no? Pero bueno. Bueno, espero bueno, haber gracias, profe. colaborado. No, por favor. A ver, para cerrar, dedíquenle tiempo a objetivos. Es súper importante. Y mandan un mail y me digan, mira, pude escribir esto, lo puedes ver, y yo lo miro. O sea, de hecho, obviamente lo voy a mirar, pero también tengan en cuenta eso, no se queden que escribieron algo en otro lado primero. Tienen que ir al Drive, si no, yo no lo veo. Y después avisen, vayan avisando, vayan preguntando. Muchas de las cosas que contestaron de los mensajes volví sobre eso, ¿no? Es un diálogo, o sea, el plan uno lo va haciendo, pero también esta compañía de este seguimiento que tenemos es para eso, ¿no? Así que ténganlo en cuenta. Una cosa más, el módulo 8 se activa ahora cuando cortamos y bueno, y estamos en contacto para darle seguimiento a todo lo que ocurra. Llegamos al final del encuentro. Les mando un abrazo y cualquier cosa estamos al habla. Adiós. Gracias, profe. Chau, chau, buen día. Nos Chao, vemos. gracias, profe. Gracias, gracias.